¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo video. ¡Viva México! ¡Viva México, hermana! ¡Viva México! Así de fácil. El día de hoy, tú estás viendo este video en viernes. ¡Feliz viernes! Primero que nada. Yo estoy grabando en jueves. Jueves juega México. Mi pronóstico es que empatamos. No, ¿verdad? Eso no es muy optimista de mi parte. Mi pronóstico es 1-0. 1-0 y anotó el gol Cristiano Ronaldo. Yo siento que Oye, hermana, pues yo no sé nada de fútbol, pero híjole, yo he ido muy pocas veces al estadio y las veces que he ido me gusta mucho. Pero ¿sabes por qué me gusta mucho? Por la afición, porque se contagia como que todo. Yo tengo un primo, que es mi primo hermano, y desde muy chiquita él juega, bueno, de chiquitos él juega fútbol. Entonces las veces que he ido al estadio he ido por él, porque le va a las Chivas, somos de Guadalajara. Entonces él le va a las Chivas y yo las veces que he ido, a veces hasta lloro porque veo así a la porra, a la afición. Entonces ahora imagínate México, hermano, ahora imagínate México, que obviamente no es que nosotras como mujeres, aunque no sepamos de fútbol, aunque uno le va a su país y uno quiere que gane su país. Entonces, pues esperemos que nos vaya muy bien en este partido. Oye, hermana, pues bueno, muchas gracias a todos los que me desearon que me aliviara pronto. Ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Gracias por todos sus mensajes, sus comentarios. Y yo creo que por eso me alivié, por sus buenas vibras. Por eso, nada más por eso te traigo chisme hoy. El día de hoy te traigo una historia. Ay, chiquita, fíjate que yo he escuchado que luego las amigas se enamoran de los papás de o sea, el papá de la amiga. ¿Sabes qué no me han mandado? Si alguien tiene un story time como estos de que se enamoran pero de la mamá de su amiga, mándenme esa historia, chavos. Por favor, necesito esa historia. Yo estoy segura que por ahí debe de haber alguna historia así. Como ya leíste en el título del video, mi papá tiene una relación con mi mejor amiga y ahora van a ser papás. Quédate a escuchar esta historia, hermana, porque yo nada más lo había visto pues en La Rosa de Guadalupe, no había visto casos tan así. O sea, sí había visto como que se metió con mi papá un rato, pero esta historia tienes que escucharla. Así que si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y le diste like a este video, por favor, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. A ver, hermana, te voy a empezar a platicar un poquito de mis papás, de mi familia, y nos vamos a ir un poquito atrás, cuando yo no existía en este plano terrenal. Mi mamá, por su parte, era una chava, una adolescente, una mujer que era muy buena, era un ser humano, es un ser humano maravilloso, bondadoso. En casa con sus papás, o sea, mis abuelos, la verdad nunca le faltó nada. Mi abuelo era una persona que trabajaba bastante, que siempre solventaba a la familia. A mi mamá, te digo, no le faltó nada, a mi abuelita tampoco, porque mi abuelo se encargaba de darles absolutamente todo, todo a manos llenas. Entonces mi mamá, gracias a mi abuelo, tenía muchas puertas abiertas, era la mejor de su generación, o sea, no nada más por su papá, sino también por ella misma. Era una alumna excelente en todas las escuelas que estuvo, o sea, primaria, secundaria, universidad, porque pues era muy inteligente. Entonces, gracias a la inteligencia y sobre todo también por mi abuelo, pues mi mamá tenía muchas oportunidades en la vida. Por su parte, mi papá era más o menos parecido, solamente que ahí no es que, o sea, no es que no tuvieran dinero, sino que sí tenían menos que la familia de mi mamá y mi mamá. Porque, por ejemplo, con mi papá acá todos tenían que trabajar, sus hermanos, mi papá, su papá, todo para por lo menos cubrir las necesidades básicas. Y no es que fueran pobres, era más bien que pues las oportunidades que tenían eran completamente distintas. Sin embargo, mi papá también es una persona muy inteligente, que desde muy chavo, muy deportista, muy trabajador, muy inteligente en la escuela. Entonces mi mamá y mi papá se conocen y se enamoran en la preparatoria, que es aquí donde comienza su historia de amor. Cuando pasan a la universidad, mi mamá estaba por cumplir los 18 años, justamente pasando a la uni, y mi mamá queda embarazada de mi papá. Mira, yo te voy a decir una cosa. La mamá de mi papá, o sea, mi abuelita, yo la quiero mucho y siempre la voy a querer, pero sí era muy chantajista. En ese entonces me contaba mi mamá que mi abuelita era muy chantajista con mi papá, o sea, que hacía todo lo posible para que le quedara mal a mi mamá, para que la dejara plantada, o sea, para que no estuviera bien en su relación con mi mamá.
Entonces mi papá nunca se dejó de mi abuelita, o sea, la verdad es que mi papá siempre ha sido un tipazo con su familia, con mis abuelos, pero también, o sea, mi papá ya era una persona adulta consciente de que estaba embarazada, embarazada a su novia, que estaba embarazada mi mamá de mí. Entonces, pues cuando mi abuelita se enteró que mi mamá estaba embarazada, pues te digo, mi abuelita era como que muy chantajista, chantajeaba mucho a mi papá con temas de salud, de no, es que si te vas, no, es que si no estás aquí me voy a enfermar, y el corazón y la diabetes y la glucosa y los, o sea, mil cosas, ¿no? Mil cosas le inventaba. Entonces mi papá se enfadó, se hartó y dijo, ¿sabes qué? Me voy a salir de aquí. Se salió de la casa de su familia para irse a vivir con mi mamá y formar su propia familia. Ay, hermana, imagínate cómo se puso mi abuelita. No, 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 que casi que le da un infarto, que si me voy al hospital va a ser por tu culpa y puras de esas, un show. Pasaron los años, nací yo y para esto el papá de mi mamá, o sea, mi abuelito materno, te digo que pues él la verdad ya estaba muy acomodado gracias a su esfuerzo y dedicación de toda su vida. Él le dio apoyo a mis papás para que sacaran su casita propia, tuviéramos un hogar y todo. Entonces la verdad es que nos estaba yendo bastante bien. Para esto yo visitaba, bueno, mis papás me llevaban a visitar a mi abuelita y pues hermana, yo no sé si tú creciste así, o sea, que ibas a visitar a tu abuelita. A mí me encantaba ir con mi abuelita porque yo salía a jugar con los vecinos, porque ahí con mi abuelita sí tenía muchos vecinos de mi edad con los que salía a jugar. Entonces, pues a mí me encantaba cuando iba, pues yo ahí estaba con todos mis vecinos, con toda la gente de afuera, ya sabes, se juntaba toda la gente, jugábamos. Y entre esta abuelita, resulta que teníamos una vecina que tenía una hija que era un año mayor que yo. A esta hija, que es la importante de esta historia, le vamos a poner Denise. Pasaron los años y llegan 2 hermanos más, o sea, mi mamá se embaraza 2 veces más, entonces ya éramos una familia de 5. La verdad, hermana, estábamos súper bien acomodados, a mis papás les iba bastante bien, mi papá tenía un muy buen trabajo, teníamos muchísimas comodidades, nuestra casa era pequeña, pero la verdad teníamos las mejores comodidades, siempre viajábamos, cada fin de semana cruzábamos, comprábamos muchas cosas, íbamos al parque, al río, acá, allá, o sea, nos la pasábamos viajando, la verdad es que teníamos una estabilidad económica bastante bien y la familia era bastante unida. Sin embargo, a pesar de tener todo, mi mamá era una persona que fíjate que a pesar de que mi mamá siempre tuvo todo, hablando económicamente, mi mamá siempre nos enseñó a ser independientes a mis hermanos y a mí. Siempre nos decía, es que ustedes no saben el día de mañana si un día no tienen dinero, tienen que aprender a trabajar, a darle valor a las cosas, a cuidarlas, a valorar todo, ¿sabes? Entonces mi mamá como que por ese lado nos enseñaba justamente a eso, a darle valor a las cosas y no dar por hecho que ya teníamos lo que queríamos. Pero por otro lado, mi papá no. Mi papá era de los que no aventaba la casa por la ventana y juguetes. Hermana, yo me acuerdo que tenía 7, 8 años, teníamos ya un iPad. O sea, teníamos cosas que cualquier niño pues sí le gustaría tener, pero que no debería tener. O sea, una cosa es que estés lleno de juguetes y cosas así, pero otra cosa es tener de más. Y mi papá por su parte, pues nos daba de más. Algo que olvidé contarte es que cuando yo tenía 3 años, mi abuelo materno falleció. Entonces, mi papá estuvo trabajando mucho tiempo con mi abuelo y cuando mi abuelito fallece, mi papá, gracias a decir, o sea, cuando decía que él era yerno de mi abuelo materno, pues se le abrían muchas oportunidades y muchas puertas. De hecho, él se fue a trabajar al otro lado, a Estados Unidos, y era prestanombres de constructoras, y la verdad le iba bastante bien. Entonces, imagínate, mi mamá por su parte tenía mucho dinero desde muy chiquita, mi papá no. Entonces, un rico nuevo, ¿qué hace, hermana? Pues si nunca lo tuvo y ahora que lo tiene, pues obviamente mi papá por eso se la pasaba gaste en todo. En todas estas salidas que teníamos, que te digo que viajamos mucho, que íbamos muchas veces a cualquier lugar, se sumaba la familia paterna. En esta familia, hermana, pues yo no sé si tú de chiquita tuviste esa mejor amiga que siempre la querías llevar a todos lados con tu familia. Pues Denise, la hija de mi vecina, de la vecina de mi abuelita, recordémosla, yo siempre quería llevarla. Ay, que vamos a ir allá. Ay, papá, ¿puedo llevar a mi amiga Denise? Sí. Ay, que vamos a ir Ay, ¿puedo llevar a Denise? Y yo siempre llevaba a Denise, que ahora te voy a contar un poquito de contexto de ella. Su familia y ella, la verdad es que pues tenían muchas carencias, hermana. Ellos no tenían dinero. Su mamá vendía antojitos, comida muy rica, por cierto, pero pues no tenía las mismas posibilidades económicas que yo tenía.
No te estoy presumiendo. Sin embargo, es que Denise era muy grosera con su mamá, con sus sobrinos, con su familia en general. Ella era muy grosera porque como que ella le molestaba mucho no tener tanto o mucho en exceso, pues dinero como pues yo lo tenía. Entonces ella era muy grosera por eso, porque como que quería lucirse y tener de más, cosa que no podía porque pues su mamá apenas si le alcanzaba para lo básico. Pues bueno, como te digo, mi papá estaba trabajando en Estados Unidos, iba y venía, pero se quedaba mucho más tiempo en Estados Unidos y mis papás deciden divorciarse desafortunadamente. ¿Por qué? Porque pues estaban a distancia, a mi papá le llegaban chismes de que mi mamá, que no sé qué, que andaba, puros chismes que no eran ciertos, hermanas, porque mi mamá siempre estuvo con mi papá ahí apoyándolo en las buenas, en las malas, y mi papá decidió pedirle el divorcio por creerse lo que la gente decía. No le creyó a la mujer que toda la vida había estado a su lado, así que se divorcian y mi papá comienza una relación con una señora allá en Estados Unidos. Dejamos de ver a mi papá por mucho tiempo, hermana, por mucho tiempo, hasta que un día regresó y nos quería ver. Y fíjate, te voy a decir algo aquí importante. Mi mamá jamás en la vida nos puso en contra de mi papá, jamás, hermana. O sea, nunca nos dijo, ay, tu papá, jamás. Al contrario, ella nos hacía como que entendiéramos por qué se habían divorciado, que eran problemas de ellos, etcétera, etcétera. Mi mamá nos llevó al psicólogo para que pudiéramos entender la separación. O sea, la verdad, te digo, mi mamá nunca nos puso en contra de mi papá. Con el paso del tiempo, mi mamá decide también rehacer su vida con otra persona. Y la verdad es que muy buen hombre. Él nunca vino a querer ocupar el lugar de mi papá. Al contrario, él nos decía, yo no vengo a ocupar el lugar de su papá, yo los quiero mucho como mis hijos, pero yo no voy a reemplazar el amor de su papá. Pero si te soy honesta, para mí él no es mi padrastro, para mí él es mi papá. Hermana, él llora si nosotros lloramos, celebra nuestros triunfos. Él, si en la calle le preguntan, para él somos sus hijos, nos trata súper bien. Él al inicio nos dijo, yo me quiero ganar el cariño de ustedes y esto se hace con hechos, y siempre nos lo ha demostrado. Por eso para mí no es mi padrastro, es mi papá, porque es una persona que me motiva, que siempre está para mí, que sé que si un día me caigo, él va a estar ahí para mi hermana. Entonces, la verdad es que un tipazo. Y es que, mira, uno atrae lo que es. Mi mamá es una excelente mujer. Obviamente iba a atraer a su vida a alguien como esta persona. Pues bueno, hermana, mira, mi mamá tuvo otros 2 hijos, la casa se llenó más de felicidad, nuestra familia se acomodó mucho mejor, íbamos a la iglesia, con la ayuda de Dios salimos adelante, obviamente altas y bajas como en todas las familias, pero la verdad es que estábamos bastante felices, teníamos una familia ya muy bonita, mi papá pues ya había hecho su vida, pero ¿qué crees? Que aquí empieza, o aquí se termina algo que yo jamás imaginé que iba a pasar. Pasaron los años y justamente, hermana, el año pasado me entero que mi papá tiene una relación con mi mejor amiga Denise. Y no por boca de él me enteré, no, porque él ni siquiera se ha dignado decirme, porque no tiene el valor de hacerlo. Hermana, cuando yo me entero que mi papá andaba con mi mejor amiga de la infancia, con la que jugué muñecas, Barbies a las escondidas, con la que jugué en la calle, ahora resulta que tiene una relación con mi papá y que ni siquiera ninguno de los dos, hermana, ni uno de los dos se ha atrevido a decírmelo a la cara. ¿Por qué? Porque saben que eso no está bien. Pero aquí hay que ver algo. Denise siempre quiso la vida que yo tenía. Entonces, ¿por qué crees tú que se metió con mi papá? ¿Porque realmente se enamoró de mi papá? No sé, te lo dejo a tu criterio. Para diciembre, hermana, del año pasado, pues me volví a reunir con la familia de mi papá y ahí estaba Denise en esa reunión, ya bien parte de la familia, que en todo el rato, hermana, ni siquiera tuvo el valor de verme a los ojos. Todo el tiempo estaba con la mirada agachada. ¿Vergüenza de qué tienes? Tú no tienes vergüenza, porque sabes que hiciste algo malo. Y repito, no está con mi papá porque lo quiera, está porque quiere la vida que yo siempre tuve, la vida que ella siempre quiso, que no podía tener. Y la única vía fácil, pues es que vio burro, pues me trepo. Eso es lo que pasó y es la verdad, y le duela a quien le duela. No, y espérate, porque la familia de mi papá obviamente estaban todos desconcertados, ¿no? De, ay, ¿pero por qué? Pero pues como ahí todos se solapan, pues bueno, es su familia, ¿no? Pero hermana, me acabo de enterar que van a ser papás. O sea, que mi amiga ex amiga, está embarazada de mi papá, que ya viven juntos y ya se pasean por la calle así como si nada, como que, pues, sin vergüenza los dos. Yo de verdad no me atrevo ni siquiera a llamarle papá a mi papá, porque a mí se me cae la cara de vergüenza de saber lo que hicieron y de lo que están haciendo. Y ya para finalizar te digo algo, lo que más me duele es que Denise le prohíbe a mi papá que nos vea a nosotros sus hijos.
ni saluda, ni nada, hermana. Pero está bien, allá ellos, que sigan su vida. Hermanas, para finalizar esta historia, como ya es costumbre, vamos a leer textualmente las palabras que nos deja la dueña de esta historia. Hermanas, pues no puedo decir más, solamente desahogarme y sentirme escuchada. Yo no juzgo, sé que Dios todo acomoda en su lugar y a su tiempo. Mi papá sí me ha dañado emocional y psicológicamente. Me ha humillado y me ha denigrado, pero he decidido vivir en paz, perdonar y avanzar. Porque finalmente el daño es para mí, mientras él anda por el mundo como si nada, y mi supuesta amiga también. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale al botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.